adquisición, de agricultura. Yo no sé si eso está todavía un calor. Sí, es que estaba funcionando la calefacción. Cuando yo llegué todavía sería... Claro, la burocracia y el sol no... No, claro, es que la calefacción la deben quitar por fecha, independientemente de que haga calor o no, claro, sin duda. Bueno, ayer que... Tiene frío, pero me va a decir yo, ¿se han enterado del nuevo programa que se nos viene encima, Filosofía y Ciudadanía? Sí, ya lo sé. Pues tremendo, ¿eh? Ya lo sé. Esto es que han leído de Habermas. Muy propio, claro. Es el destino, El destino manifiesto, sí. Sí, bueno, No es ética para nosotros, no, que tienes que hablar del sindicato, ¿eh? Sí, ya. Ética Sí, no es como lo de Marina, está publicado. Sí. No, además todas las editoriales se han lanzado, porque SM ya ha sacado su manual, todas las editoriales se han lanzado todo el mundo habla de ética y nadie sabe de definir. Además, ciudadanía... No, pero es que además, aquí la ministra es el segundo de los tres, nosotros pasamos pues el segundo, no sé, estaba Jorge, nosotros fuimos Silverio y yo, el 1 de junio del 2005, a Cáceres, América. Estaba allí el delegado del gobierno, eso es muy sensato, casi como cuestión de piti comistas. Bueno, como soy muy amiga de la segunda, voy a ver si os lo soluciono. Ya. Pues así, ¿eh? Me dice la señora... Por esa segunda no sabía nada de Claro, y me acuerdo, no, verdad que estaba en la me acuerdo también de las mujeres que estaban protestando por el tema de una central nuclear que van a poner hijos. Quitar, que estamos socialistas y sus padres iban mucho a misa. Se guardaban, bueno, que ya. Eso es el castellano viejo. Y entonces, claro, han puesto a Mercedes Cabrera, que ha hecho un rollo. Y estos días que he estado en Santas Masas, y estos están detrás de Santas Masas. Y estos son... ¿Ha visto el libro que saca Santas Masas? Laicismo, agnosticismo y fundamentalismo. Yo estoy No han mejorado nada Santas Masas desde que yo lo conocí en 1983. Claro, hay que volver al estructura. Qué barbaridad. No, hay que volver a la segunda revolución, pero ya lo dije claramente, que ellos, yo lo dije un claramente otro día porque estábamos muy poco aquí y yo los interfiero. La transición coincidimos demasiado. Como coincidimos demasiado, ya nos hemos cansado. Queremos España fraccionaria y queremos la tercera revolución. Vale, ¿y qué república? Claro, ¿qué república? Bueno, y contáis con cortar la cabeza al rey. No, esto es tremendo, esto es vistoso, que soy yo lo de Santas Masas, lo que pasa es que estaba ahí en un ambiente de amigos, ¿vale? Tremendo. Muy bien. No, bueno, que Sí, es que no, pero bueno, que la línea de Santas Masas. Y el lunes pasado, voy a hacer que salió un artículo filosofía que no para este mundo hecho la filosofía. No, y no vaya no, aquí Platón ya me está dando esto es Kant sí, bueno, es el causismo. Por ejemplo, una palabra que me gusta mucho es pedagogía de la libertad. Pensar en río, se me lo digo. Sí. Anda, que si bajaran a la realidad lo que son los estudios, porque ahora tienen que tenemos clases de la realidad de su marido está, o sea, ya la proletarización de... No, el argumento es que si consultamos tengo las escuelas que van a decir los islamistas, también van a venir ellos. Entonces, claro, después, ¿qué hacemos? Cogemos las fuerzas que van al rocío y les damos a masticar los límites de la religión dentro de la universidad. A todo el mundo cristiano. Ya, y luego es esto. Pero aparte de nosotros, por ahí para el año que viene dos pases emergentes. Señor Rubén, se me viene nada. Ya, pero que igual lo hace, ¿no? La ministra está así, ese es más peligroso. La Mercedes Cabrera. ¿Qué tema de las feministas? No, ya la mujer de año. Sí, yo la conocí cuando murió de año. Y es una señora especializada de políticas y
Sí, no, pero Diana, por ejemplo, mira, otro día yo aquí vi la tradición, pero yo vi la tradición otro día, estábamos hablando de que estaba este Luis María Cifuentes. La segunda que tuvo filósofos por izquierda, claro, decía nada, que la filosofía sobre todo, claro, Platón nació después, y entonces fue un tipo de instituto de filosofía en Valencia, no, acordamos de los tíos, pero por eso no está gente, a usted la silencio, pero no se saca de la cara, y no ha salido en el de o sea, que eso es tremendo. Por aquí imagina estudios estas güeyes medias. Bueno, que no tenían muchos, pero que tenemos 8.000. Algunos no se conviven. Sí, pero su padre no. Había sido fiscal. Claro, el otro día, por cierto, preciosos, había hablar sobre el problema que tenemos en la reconquista. No todo, que los hacemos de lo llevaron a la televisión popular. Y después también lo llevó ¿cómo se llama? Sánchez Dragón, que le dan mucho palo por los otros días, no sé qué. Ese padre dijo, no, si mejoréis, a mi hija le doy clases de inglés. La puedo solicitar, la cantamos, y todo. Estuvo muy bien. Muy bien. ¿Vais a publicar un libro sobre el ateísmo? No. Ah, yo te interpreté el otro día. Te interpreté así el otro día en la conversación telefónica que tuvimos. No, sobre la religión. Ah, bien. No, sobre el ateísmo te iba a decir que habría que tener en cuenta la famosa distinción de Engels entre el agnosticismo como ateísmo preguntante y el ateísmo propiamente dicho. Ahora vamos un poco, Sí. Hablamos un poco. Bien. Bueno, para los que no vinieron el otro día, pues, bueno, de todo decirles que Gustavo no puede venir porque está en la cama con una gripe tremenda. Vaya. Que ayer cogió el típico catarro de primavera Claro. y está fuera de combate. Es frecuente Supongo que ahora. mañana pasado lo superará. Bueno, pues el otro día nos reunimos de un modo totalmente improvisado en principio, para ir preparando un tratado, un libro sobre la religión. Como tema general. Sí, sobre la religión. Sí. Y sobre la religión, naturalmente no cogida desde sus orígenes, tipo el animal divino o cualquier otro libro de estos, sino más bien las religiones terciarias tal como están funcionando ahora, ¿no? Claro. Sobre todo el islamismo y el cristianismo principalmente. Las religiones del libro. Sí, el libro y también, por supuesto, puertas orientales, ¿no? Sobre todo el budismo y demás. Y entonces habíamos quedado el otro día en que los presentes pensarían en algún tema, porque el objetivo sería la publicación de un libro. Bueno, la cosa es la siguiente, vamos, para decirlo todo, ya lo dijimos otro día, pero para que todo el mundo lo sepa. La editorial esta de temas de hoy, pues pide otro libro urgentemente. Sobre ese tema. Sí, como vende, pues quiere decir no es que sea es lo que suele ocurrir, sí. Esto que decía, el fin de la medicina es curar y el fin del médico es cobrar. Claro. Pues más o menos las editoriales quieren cobrar. Aunque también es verdad, hay que decir que también tienen una cierta, me refiero a la directiva de esa editorial, tienen también una polarización por unos temas o por otros. Bueno, total que ellas sugirieron que son tres señoras, ¿verdad? Vamos, que son las que controlan toda la editorial de esta marca de Planeta. Entonces, temas de hoy, pero ¿de qué editorial es? Es Planeta. Ah, Planeta, pero sí. Planeta tiene muchas marcas claro. y cada uno funciona a su aire relativamente, sí, claro. Sí, depende de la situación económica. Sí, si es mala, entonces Planeta le cierra, claro. más o menos está la situación. Bien, y entonces ellas estuvieron muy interesadas en una conversación con nosotros. Fui a verlas cuando tuve que ir a Madrid el otro día, aquello de los desayunos del Ritz, y tenía ya preparado todo el plan. Me dijeron, bueno, es que hace falta un libro porque este último se ha vendido mucho y el público, claro, pues pide más. Pero ellas pensaban que otro libro de política que no
que podía ya hastiar a la gente y que además necesariamente iba a repetirse y que no, y que había que cambiar de temática. Ya sugirieron que el tema de la religión es el que más interesaba ahora. ¿Pero son solo religiones terciarias? No, bueno, eso no se ha hablado nada. Yo digo, es que empezar a hablar del origen de la religión o de la polémica aquella sobre el animal divino, me parece que para un libro en público no tiene... Claro. Empezar a hablar que si es en mí o etílica, aquellas cosas de Murcia, ¿no? Sí. Yo creo que no es el cauce de un libro de esta gran difusión, como esto se espera. Esto es más bien para un congreso o para el animal divino, que son ediciones muy limitadas, ¿no? Claro. Para el animal divino yo no creo que se hayan vendido, se han vendido 2 ediciones, pero no sé si llegarán a 6.000 ejemplares, ¿no? Sí. Entre las dos, y todavía exagero, no sé, Gustavo lo dirá. Quiere decir que son libros de tirada muy limitada, muy corta, ¿no? Y en cambio estos no, estos ya tienen ya una penetración mucho mayor. Y por tanto los temas también tienen que estar adaptados al asunto. Y esto ya habíamos pensado, pues ir pensando temas con objeto de discutirlos aquí y ir poco preparando la posibilidad de hacer una exposición más o menos interesante y coherente sobre estos asuntos actuales, ¿no? Y el otro día habíamos sugerido, vamos, lo primero que se nos ocurrió, un asunto que sí que parecía, por las primeras escaramuzas que tuvimos aquí, parecía que tenía mucha certidumbre. Era un problema muy actual sobre la cuestión de si las religiones estas superiores, como se dice, ¿verdad?, si son públicas o privadas. Es decir, el concepto de religión pública o privada tiene esas repercusiones después en las leyes de educación, en la ley general del Estado, que son públicas y privadas. Y claro, pues había ahí un montón de planos que había que determinar, porque la contraposición público y privada pues es muy indeterminada, depende con respecto a qué, ¿no? Es decir, seguramente lo primero que se entiende o que entiende cualquiera, o por lo menos mucha gente, y el primer punto que empezamos a tocar el día pasado, fue público-privado en el sentido de privado íntimo, personal, ¿verdad?, frente a público, pues eso, social, colectivo, es decir, la conexión de individual y social, una palabra. Entonces, claro, ahí estaba inmediatamente pues la contraposición entre las religiones sociales por naturaleza, sobre todo el catolicismo y el islamismo, que son religiones proselitistas, que necesitan por su propia dogmática, necesitan ser expuestas en público. Incluso porque en el cristianismo es clarísimo, es pecado el no hacerlo así, es un pecado. Es decir, un católico no puede sencillamente guardarse el riesgo para él, tiene que enseñarse a los demás, tiene que haber proselitismo, por pura generosidad, por caridad. Es la idea que se atribuye a Jesús de que difundiese la doctrina por toda la gente, de San Mateo. Pero es la caridad en el cristianismo, y entre los musulmanes es algo muy parecido, porque a fin de cuentas el islamismo es una herejía del cristianismo, por lo menos eso decía San Juan de la Mancena y otros muchos, ¿no? Sí, precisamente hace una semana estuve yo en Madrid, en unos encuentros de nódulo, que ya son los quintos. Por eso que nos tiene que contar luego esto, ¿eh? Sí, es que precisamente el punto de choque fundamental de Emilio González Ferrín, que yo tengo aquí un libro suyo, que es Historia General de Al-Ándalus, muy bien, editado en 2006. El punto clave es que él es teísta, y además es que es una especie teísta-deísta, o sea, para él da igual el Corán que la Biblia, todo lo mismo, porque simplemente es Dios único. Sobre las 3 religiones, lo de Lessing, claro. Y él lo que dice, por ejemplo, es que no hubo conquista islámica de España en 711, porque no había Islam tampoco. Dice que el Islam empieza en el siglo IX, que hay una interpretación canónica. Que se lo inventan los andaluces, vamos. Es la idea de de Blas Infante. Es la idea de la cultura andaluza, que luego recoge también Olagüe. Olagüe. Se la extrae, es un jonsista que es... Bueno, Olagüe sí, pero eso era del año 38, 37. Pero él lo cita, Entonces lo que él decía es que había una serie de ideas por ahí, más o menos similares. A su vez Spengler. Y Spengler, efectivamente. O sea, que está más el otro día precisamente hablábamos de cómo Spengler es una figura que hoy muy olvidada y casi no se lee hoy, seguramente por sus convitancias nazis, y sin embargo influye de un modo increíble la presencia de Spengler
de las ideas de Spergel están por ahí abriéndose camino sin saber que son de Spergel, ¿verdad? Están ahí constantemente. Concretamente, toda la... que en estos cursos de música que tengo que dar, ahí se ve claramente, es decir, toda la sociología de la música, pues que es una de las corrientes de mayor actualidad hoy día, ¿verdad? Por una evolución del marxismo, bueno, pero no del marxismo clásico, porque Marx de música habló muy poco, prácticamente nada, ¿verdad? Sino más bien... Era melómano, pero, sí, pero para su cultivo interior. Sí, por eso sí. Y entonces son las ideas, la teoría de la base de la superestructura, desarrollada sobre todo por los psicólogos del Este, en los años, poco antes de la caída de la Unión Soviética. Y entonces, y por otra parte, pues toda la evolución de la escuela de Frankfurt, y sobre todo Adorno, ¿verdad? Es decir, la idea de que la música barroca y clásica es simplemente un instrumento de dominación. Y que la teoría de la armonía, precisamente la estructura de la música clásica, ¿no? Desde Ramón hasta donde queda, sobre tónica y dominante, ¿verdad? Pues que ahí mismo estaría expresada la dominación. Sobre todo conseguida mediante el desdoblamiento del que escucha los conciertos o la música y el compositor, el que la hace, o el intérprete, distinción que en la Edad Media todavía no estaría consumada, porque en la polifonía medieval, pues expresión del feudalismo, claro, pues no habría todavía una jerarquía social, una centralización. El feudalismo sería lo más descentralizado posible, y esto aplicado a la música pues tendría que ver con una música muy libre, de improvisación completa, donde no había compositores, se improvisaba, etc. Todo esto va cambiando con la centralización, con el Estado moderno, etc. Y entonces se llega al absurdo de esta música para escuchar únicamente, en donde el ciudadano queda enteramente domesticado, enteramente pasivo, mientras que el otro le está infundiendo una ideología de la tónica y lo dominante, de la disciplina, etcétera, para que permanezca bien. La teoría de Cerzán ha desarrollado esto ampliamente en eso del futuro del primitivo. Hoy está en Oviedo, yo no lo digo como promoción, pero vaya, Trías y habla sobre filosofía y música. ¿Quién? Trías. Hombre, no sabía yo. Filosofía y música. Eugenio Trías. Pues Penderecki. ¿Y dónde? En el edificio antiguo. No lo digo porque como es filosofía y música. Pues Penderecki, sí, es que Penderecki también ha venido a la Osma. Bueno, total, yo decía hacía estas ilusiones porque en el fondo de todo esto está Spergel también. Sin duda, sí. Más Weber, por supuesto, más Weber sobre todo. Más Weber sí, desde luego. Más Weber más en la divulgación general. No, más Weber fue realmente el que yo creo que es el que cristalizó este modo de enfocar el asunto. Muy bien. En un artículo del año 21 por ahí, en donde habla de la necesidad de interpretar la música libre de valoración, tanto el viaje más Weber, mantenerse libre de valoración, y por tanto no decir si esta música es buena o mala, sino simplemente estudiarla técnicamente y ver por qué se ha producido y por qué ha tenido... Claro. En el fondo es sociología de la música, pero muy interna, es decir, introducción en el fondo de la estructura musical. Y estas ideas vienen de Spergel, realmente, los análisis de la música fáustica y demás, pues realmente es esto mismo, ¿no? Es decir, el paralelismo de la música pues de Palestrina y ulteriormente la música de Bach, etcétera, y el cálculo diferencial, todas estas cosas de Spergel, pues también. Y en ese sentido, claro, la idea de las religiones pues sociales, pues tienen también este contexto. Claro. Es decir, que desde el punto de vista dogmático, yo creo que es evidente que el cristianismo es una religión dogmáticamente social. Ya digo, porque es pecado que no lo fuera. Un cristiano tiene que dar testimonio de lo que hay fórmulas que todos conocemos, de la fe, etc. Y entonces se opone, ahí se opone a la famosa devoción moderna, que sobre todo de inspiración protestante, claro, protestante y mística. Sí, de la interpretación libre de la Biblia. Sí, claro. Y una interpretación libre de la Biblia por el plan individual. Claro, es Lutero, el espíritu sopla a través del individuo. Ahí está el fondo del asunto, ¿no?
frente a la Iglesia, donde el Espíritu Santo sopla a través de los apóstoles, y luego del Papa y de la tradición. Es decir, en el catolicismo, sobre todo, el mensaje divino viene a través de la Iglesia, necesariamente, hasta el punto de que un analfabeto puede perfectamente salvarse. Max Weber, precisamente, es uno, en esos libros famosos sobre el protestantismo y el capitalismo, allí arranca de estos diagnósticos. Pero ahora la Iglesia está cambiando. Hombre, sí, ya no existe. Por ejemplo, la abolición del limbo. Porque ahora la Iglesia ya eso la Iglesia ya no tiene ningún rigor. Hombre, por eso. Primero acabaron con el infierno, ahora han acabado con el limbo y claro, yo no sé. Yo creo que por eso, bueno, yo por lo menos lo que a mí me ocurre, por eso se puede hablar a la Iglesia con cierta distancia y sin la menor ira ya, porque es como si hablase de Tutankamón, es una cosa ya totalmente distinta, no es como ocurría pues hace 40 años donde la Iglesia era el obispo que te prohibía leer los libros, no podías prestar libros porque estaban con el tejuelo rojo, había que pedir permiso al obispo, te imponían todos los pretos de sí. Yo recuerdo que una vez a mí mi madre me retiró Los Miserables de Víctor Hugo, que dicen, está en el índice y tal, digo, por otra parte es cuando los libros se leían de verdad, lo hemos comentado muchas veces. Yo recuerdo en los años 60 que hacíamos fotocopias de una edición que tenía yo desde La Ruina de Palmira. Del Conde de Bolde. Y como rosquillas, ahí fotocopias. En cuanto vino otra edición, hice una edición barata de esas. Allí no lo leía nadie, se acabó de ver La Ruina de Palmira, pero automáticamente lo perdió su mordiente crítica. Eso era, en cierto modo, era el día del libro de verdad, era cuando había la represión, cuando te dan un clavel o una rosa, ¿no? Sí. Ahora estaba oyendo eso de... En San Jorge, sí, en Cataluña. Yo les propuse alguna vez que en lugar de la rosa y el libro, que portaran una cuchilla de afeitar, por ejemplo. Y una combinación tan completamente surrealista, el libro y la rosa, y además que el libro, ¿verdad? No es una cosa. Al margen de eso, que desde luego el católico necesita, no hace falta que lea libros, puede ser analfabeto, eso existe más veces. Sin duda, claro. Porque basta que escuche la palabra del párroco, que a su vez es la palabra de los apóstoles, que viene de tradición directa de la palabra de Cristo, mientras que los protestantes no, tienen que leer el libro, a través del libro. Claro, lo que pasa es que este mecanismo de la revelación a través del libro pues necesitaba un socio industrial, diríamos, que fue Gutenberg, ¿no? Es decir, el libro tenía que ser multiplicado, tenía que ser multiplicado por imprenta. Y entonces, esa es otra cosa, una de las los primeros resultados de la imprenta fue las Biblias. Es decir, el gran progreso de la imprenta, pues todas las mayores, las obras más mitológicas, el Malleus Maleficorum, Martillo del Eje, todo eso son las primeras que se publican allí. Es decir, que en fin, la imprenta pues también depende de cómo se le mire. Pero bueno, lo que vamos, hay claramente bueno, y luego que esa intimidad solamente en algunos místicos, y ahí están todas las religiones, están los sufíes por un lado, Abenadaví, por ejemplo, y luego según Nassim Palacios, los místicos musulmanes, sobre todo Abenadaví, son los que inspiraron a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa. Los sufíes. Los sufíes, sí. Los sufíes, sí. Lo de Abenadaví. Eso lo dice Olagüe también, dice que la mística española que es andaluza, sí, también dice que toda la cultura española es andaluza. Esa es la tesis de Nassim Palacios 50 años antes de Olagüe. No, bueno, no es tan lejano. Así Palacios y todos los años 15 o 20. Cuando empezó así Palacios en las Goyas, tengo todos los libros de él. Bueno, eso sí. Las Goyas del Islam, Abenadaví y todo eso. Y todas las obras de Nassim Palacios van por ahí. Lo que pasa es que es muy curioso, esto lo hemos hablado mucho precisamente en Andalucía, con motivo de esto de Blas Infante, cuando le hicieron a Blas Infante el padre de la patria andaluza. Ahora, sí, eso ha sido después de la transición. Cuando este individuo se hizo musulmán, pero ni se enteraron, ¿verdad? Chávez Simón ni se enteró del asunto. Lo mismo que ha ocurrido con Garodí, que mucha gente no se ha enterado de que se hizo musulmán. Ahí está, pero cuando Blas Infante se hizo musulmán, en los años 20 y tantos,
Pues aquello era una cosa tan absolutamente, era una cosa íntima, eso es, una cosa privada, como si se hace socio del National Geographic, o sea, por mí que es hecho mucho más, muy bien, ¿verdad? Pero, y entonces era una cosa inofensiva, pero ahora ya no, claro, ahora la cosa empieza a ser serio, cuando está todo lleno de musulmanes, una mezquita en Granada, otra en Sevilla gigantesca que van a hacer, la de Madrid, la de M30, es decir. Pero por conversos españoles, no islamistas originales. No, españoles islamitas de todos, ¿no? Sí, pero convertidos al Islam. Sí, convertidos al Islam, claro. Hombre, claro, pues el Al-Mansur este famoso de Córdoba, y el Mohamed, los dos o tres asturianos. Asturiano por ahí, que Yusuf, uno que estuvo debatiendo en televisión hace 3 años. Hace 3 años que hablamos en televisión sobre en la 1 o en la 2, no me acuerdo, sobre la educación religiosa. Allí estaba el Yusuf Martínez, no sé cuántos, que era un individuo asturiano, ¿verdad? Que estaba allí hablando como si fuera ya de fuera de la vida. Y el Ismail también. Y el Ismail también, ¿no? Y el Yusuf este es de la vida. Eso puede ser la media luna que veían en Naranco. Que cuando llegabas a Asturias sin saber nada, pues, te encontrabas en Naranco la media luna, pero qué paradoja. Y resulta que era por la Mejala, era por los moros de fuego, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, pero claro, desconectado que yo veías en Naranco la media luna y veías la paradoja de los moros y Covadonga y la media luna allí. Bueno, hubo aquí un batallón de regulares que eran todos musulmanes, que estuvieron actuando contra la guerrilla antifranquista. Pues digo que esa intimidad luego tiene muchos grados, porque precisamente esto recuerda que estos iluminados, los alumbrados, claro, de la parte de Andalucía también, los alumbrados famosos, los iluminados, que fue la gran plaga del siglo XVI, ¿no? Algunos los quemaron vivos, el auto de fe de Valladolid, aquella doña Isabel de Vivero, y el cura de, ¿cómo se llama? El cura de Navarrete. En fin, toda esta gente, pues, eran religión nueva, pero al mismo tiempo se unían en grupos. Es decir, que iban en grupos, de manera que era privada, pero de grupos, no era individuales. Es un poco habrán leído muchos la obra esta de Delibes, se llama El hereje, que muchos la consideran como la expresión de la novela más progresista que puede haber. A mí me parece que era una correctamente equivocada, reaccionaria, desorientada completamente, porque presenta a un grupo de iluminados y de luteranos, más o menos, así que están en Valladolid y en otros sitios, como los verdaderos intelectuales. Y utiliza la palabra intelectual, estamos aquí de memores. Dice, los intelectuales eran aquellos señores. La palabra intelectual, como sabes, se inventó a finales del siglo posterior, claro, intelectuales. Pero la da él como si fuera una palabra, ¿no?, de primer grado, ¿no? Como si lo utilizaran ellos. Y entonces presenta a unos intelectuales que están ya plenos de conciencia frente al pueblo, pues eso, docto, ¿verdad? Y claro, los liquidan, los queman, vamos, mejor dicho, los queman en los autos de fe. Claro, realmente eran grupos, que además eran grupos de élite, porque que trajeran una Biblia traducida, grupos de élite que todavía hoy continúan con estas nuevas formas que están saliendo constantemente, pero es que ahí precisamente estuvimos hablando de este asunto. Un personaje cuyo nombre no quiero decir, estuvimos ahí hablando de este asunto precisamente, cuyo nombre no hace al caso, pero vamos, muy interesante y encuadrado en las vanguardias de la izquierda, todavía, así literalmente, todavía decía, y no cree usted que aquí así literalmente, no cree usted aquí lo que está pasando es que el número maldito, el 666, está realmente, pero a cuenta de que es el apocalipsis. Pero que eso es el apocalipsis, están tomando el apocalipsis en mí, pero que es el apocalipsis, y una cosa es que dio un pobre hombre, entonces llamado San Juan, ¿verdad?, que dio el nombre de 666, pues según muchos que era Nerón, el nombre de Nerón que era su enemigo, ¿no? Y que traducido con el sistema numérico griego, pues había el nombre de Nerón, y entonces no tenemos el misterio. Quiero decir que quienes siguen dando
este nombre esotérico del 666 porque siguen creyendo en el Apocalipsis, es decir, siguen viendo el Apocalipsis desde San Juan, sin darse cuenta. Bueno, el Apocalipsis, ahí lo tenemos en la película de Mel Gibson. Bueno, sí, claro, sí, también, claro. Además eso es pura propaganda católica. Sí. Una parte de la humanidad que quedó dividida, entonces hacía falta la redención de la cruz para que las 12 tribus, claro, por un lado. Pues, bueno, pues no, lo que quiero decir es que entonces esa intimidad tiene el aspecto puramente individual, pero luego sí tiene un aspecto social, pero de élite. Son los intelectuales de Delibes, de élite. Y en general, pues todas las élites de grupos de judíos, pero todo de iluminados, de alumbrados, ¿no? Cazalla, el obispo Cazalla y toda su corte, ¿verdad? Es que los quemaron vivos o no sé cuántos, ¿bien? Pues todo está, y luego claro que Santa Teresa de Jesús era judía, que San Juan de la Cruz, Cervantes, en fin, ahí toda la denomina que... Y entonces... Eso me parece un poco traído por los pelos, porque... Lo de Cervantes parece que era Saavedra, ¿eh? No Cervantes. Sí. Parece que Saavedra era judía, madre. Puede ser, sí. Yo no lo sé ni me importa, pero parece... Pero que no se le nota en sus obras. No, bueno, no, porque es eso decir. Bueno, eso de que Don Quijote, cómo se entregó a su alma a Dios, es decir... Sí, entregó su alma a Dios, quiere decir que se murió, sí. Don Quijote limpiaba el caballo porque estaba sucio, no como Ignacio de Loyola que lo limpiaba el caballo. La actitud de Cervantes sí es mucho más compleja, sí. Críptica de lo que pueda parecer seguramente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo creo que también eso de que fueran judíos o conversos tampoco tiene mucha importancia, porque Mada era judía. Hombre, claro. Y Fernando el Católico... Pues, hombre, fue la educación que tuvieron en la familia, la orientación general, ¿verdad? Eso es Teresa, ¿no? La propia clandestinidad que tenía, que le distorsionaba enteramente la espontaneidad, es decir, que un cristiano viejo pues no tenía ningún problema, ni se acordaba de eso. Pero alguien que estaba en su familia siempre ocultada y demás, pues tenía que desarrollar ahí unas fórmulas muy raras, ¿no? Bueno, para no desviarnos. Entonces el carácter privado tiene un límite, que será la individualidad, y luego otro estado intermedio y más probable, que sería los grupos de élites, que son privados. Y que todo se mantiene constantemente. ¿Cómo se llama este? Vamos a ver, si tiene que salir porque este es el traductor de la Biblia de Amberes, natural nacido él, vamos a ver, que me he olvidado totalmente, es conocidísimo, Arias Montano, pues este es lo mismo, cuando viene de Holanda, cuando va al Escorial, hace mucho que va al Escorial, entonces allí se forman en un grupo, se marchan a vivir allí a su pueblo, con objeto, allí en Extremadura, en Badajoz, con objeto de vida retirada, la vida retirada. Y entonces es un grupo también dedicados a la mística, a la vida espiritual, que decían, y en el fondo es esto, en el fondo viene a ser una versión de los epicúreos, del epicureísmo, es decir, que son jardines, es decir, grupos pequeños de élite, que llevan la vida feliz, y eso es un epicureísmo a lo divino, ¿no? Pero los epicúreos eran ateos, ¿eh? Sí, no, pero ¿qué más da? No, ateos no, porque Epicuro crea en los dioses. Bueno, sí. Pero los dioses son átomos, son cuerpos muy brillantes y muy hermosos, e incluso recomienda a los discípulos Epicuro que vayan a los templos. Porque dice que al ver las estatuas de Fidias o lo que fuera, pues recibirían una gran serenidad. Es decir, eran dioses materiales, corpóreos. Sí. Un poco como ahora puede un psiquiatra recomendar que vayas a una iglesia a escuchar el órgano, claro, plan de terapia musical, sí. ¿Verdad? Pero no tenía nada que ver con la revelación. Hombre, no, sobre todo intervenía en el mundo, claro, nada, eran unos dioses residuales, dioses, átomos inmortales, se átomos muy brillantes, etc. Y que según él, los artistas seguramente cuando estaban inspirados veían de algún modo veían esos átomos que llegaban a ellos de modo inconsciente y ahí tomaban los modelos para hacer las grandes obras de Apeles y de Fidias, ¿no? Total y entonces el carácter privado de esta religión, de estas religiones de élite, pues
pues vamos, no tiene, yo creo, ningún misterio sociológico, ¿verdad? Siempre tiene una élite que le da por ahí, como sigue habiendo ahora. Pues la cantidad de grupos de élite que hay ahora de distintos lados, ¿no? Desde el vudú hasta multitud de grupos. Yo recuerdo hace unos años, pues vamos a hace los años 70, apareció por el departamento allí una señora de Asturias llamada Tamargo, no sé si la conocen, ¿no? Sí. ¿Cuánto es Tamargo? Ya recuerdo, sí, cómo abordabas tú el tema, sí. Era una señora, años 70, o antes aún, ¿no? 60 y tantos, que aparece en el departamento aquí cuando estábamos en la plaza Feijóo, aquí abajo. Sí. Una señora muy estrafalariamente vestida, tendría entonces unos 50 años así, vestida con unas pieles de tigre y un sombrero, era una cosa rarísima, ¿verdad? Sobre todo en aquellos años donde la gente iba... Y entonces, pues, bueno, pues vengo a saludarle y el objeto de mi visita es que usted me dé una tarjeta de recomendación para el director de la Caja de Ahorros con el objeto de exponer mi tesis sobre el fin del mundo. Dijo, bueno, pero explícamelo otra vez, a ver si quieres. Entonces, pues, me dice que ya tenía un libro que lo ha editado, efectivamente, allí estaba y me lo dio. Era un libro bastante gordo sobre 10 tesis, no sé qué, sobre el fin del mundo. Y una carta a la ONU para que aplicasen sus instrucciones y se consiguiese la paz universal y después expresar todos al fin del mundo. Entonces, bueno, ¿y usted quiere? ¿Usted dónde ha aprendido estas cosas? Pues yo les he aprendido porque mi padre era, porque yo estaba en la Unión Soviética y en Alemania, y mi padre era discípulo amigo de Pavlov. Ah, sí, el de los reflejos nutricionales. No, esto no parece mucho de Pavlov, pero me parece. Entonces empezó, claro, era terrible, era una señora muy corpulenta, de estas que sabías que si tenía la menor diferencia te daba un guardazo. Bien, pues yo dije, bueno, pues mire, aquí solemos hacer lo siguiente, además era verdad, cuando llegaba un caso así, como estábamos en reunión permanente en aquel departamento, estábamos allí, empezamos a las 8 de la mañana y nos íbamos turnando sin parar de hablar, pues allí estaba todo el departamento reunido, pues, por ejemplo, Vidal, Cueto, que también se acordarán. Dice, mire, si usted quiere, en lugar de contarlo a mí, se lo cuentaría a todos y luego entre todos ya hacemos un juicio sobre él. Pues ya pasó allí, la sentamos allí en esto, o sea que no se podía decir, y expuso aquello. Si esto eran las 12, a las 2:30 se habían ido marchando todos y me quedé yo solito ahí antes de pedir. Y a las 2:30 se reprodujo la situación inicial. Y bueno, entonces ya tuve que arreglarme por mi cuenta, ¿verdad? Y digo, bueno, pues mire usted, bueno, mira usted la tarjeta. Digo, pues no, después de oírle no le doy la tarjeta. ¿Cómo que no da la tarjeta? Digo, no, lo que usted dice es una serie de incoherencias y de cosas gratuitas. No, hablaba de la segunda ley de termodinámica, bueno, las cosas más diversas, pero totalmente inconexas, sin entenderlas. También me dijo que había aprendido mucho de unos holandeses que le habían iniciado en las drogas, que todo es una novedad, en el LSD, en unas playas de Valencia, por ejemplo, que también que había tenido unos éxtasis y tal. Yo, pues mire, yo con esto yo lo siento mucho, pero yo no le doy una tarjeta. Es más, yo haré lo posible para que sus ideas sean destruidas, no para que no se publiquen, sino para frenarlas, porque son tal cantidad de estupideces, lo dije así, ¿no? La señora me olvidó a mí, y pueden engañar a cualquier incauto, de manera que yo haré lo posible. Entonces, si ya se enfureció, me dijo, usted es como el cardenal Belarmino, que sabía esto, ¿no? Como Belarmino, y que quemó a Galileo, digo, que Belarmino no quemó a Galileo, pues además yo no soy Galileo, bueno, tampoco es Galileo, no soy, yo era Belarmino y era Galileo, digo, bueno, total, que así quedó la cosa, ¿no? Entonces, esta señora tenía luego un grupo, me enteré, que era esto, había formado un grupo muy compacto que era una élite, que hacían prácticas medio religiosas, pero vudú, cosas de ese tipo. Bien. Y entonces, estas religiones, pues, sí están cada vez más extendidas. Bueno, ya saben, esto fue Gustavo, el que a mí me lo contó él. Esto es una cosa de cámara oculta que apareció en televisión, yo lo vi, pues no sé, hace 4 años o 5,
recientemente, 4 o 5 años. Yo lo que vi fue lo siguiente, con cámara oculta, y además me aseguraron que era verdad, que era totalmente cierto. Aparecen una serie de señores entrando a una nave en las afueras de Madrid, una nave muy grande, unos señores vestidos de ejecutivos, ¿no? Pues podrían ser directores de un banco, empresarios, nada, ¿no? Perfectamente vestidos de ejecutivos. Bien. Al llegar allí adentro entran a un salón, allí le recibe un individuo con unos ropones blancos vestidos, les echan una arenga, se ponen todos ropones blancos y por lo visto pasan el fin de semana, esto era un sábado, pasan sábado y domingo, los lunes, sentados haciendo no sé qué rituales después de haber tomado no sé qué brebajes, para recibir en su seno a las almas de los muertos que todavía no tienen ido al cielo y que están todavía flotando por ahí, con objetos de que tengan calor humano. Y entonces, claro, si tú te imaginas al día siguiente que vas al banco y el extranjero te imaginas un tipo de esos, pues no vuelves al banco, ¿verdad? A ese banco por lo menos. Es decir, que esto está ahí actualmente. Esto era un grupo de unos 50 individuos que están funcionando y ellos se creen totalmente escogidos, cátaros, los puros, porque tienen esa posibilidad. Entonces, ese tipo de religión privada, yo creo, de pública, bueno, semipública o elitista, yo creo que no tiene nada que ver precisamente con el cristianismo, que tiene una característica muy importante, que yo la aprecié la diferencia en Cuba, precisamente. Cuando yendo a ver a la Virgen del Cobre, que no me dejaban entrar. Y claro, yo iba a ir a la Virgen del Cobre porque me interesaba ver qué era aquello. Y no te dejaban entrar. A nosotros al contrario, nos llevaron porque forzadamente en un viaje. Claro. Que yo no, maldita las ganas que tenía de ver la Virgen del Cobre, que por otra parte está llena de votos de miembros supuestamente curados por ella. Sí. Pues entonces la Virgen del Cobre te dejaban entrar porque seguramente era por razones de seguridad. Pero es que de hecho te pedían el carnet, te decían de dónde venías y por qué ibas allí. Digo, coño, pues. Y yo les dije, por razones además objetivas, digo, es que yo estoy bautizado y por tanto yo tengo derecho a entrar aquí sin que nadie me pida ningún carnet. Era la cosa del católico, tú eres católico, pues entonces estás bautizado, te puedes entrar allí. Si eres ateo, entrar allí para convertirte otra vez, ¿no? Es lo mismo. Lo que es más da, es decir, desde el punto de vista teológico, si estás bautizado ya tienes el sacramento indeleble e ineterno, por tanto tu actitud actual pues es puramente psicológica, no importa, ya te convertirás, tú sigues siendo, tú no vas al limbo nunca, irás al infierno una vez de la quita del limbo. Bueno, total, que precisamente yo le dije este argumento, pero una iglesia católica a todos los que están bautizados tienen que dejamos entrar. Esto es una vergüenza, dígaselo a Fidel y no sé qué. Total, que nada, le importaba dar un pimiento al sacristán que estaba por allí con una tuta, todo lo que pasa siempre. Y en cambio, y la religión, los moros ya es distinto, ¿eh? Yo he entrado dos veces así, dos veces a mezquita y siempre te tienes que descalzar, que también es una tabaja, ¿eh? Yo he entrado en muchas mezquitas, pero a mí eso me mucho, ¿eh? Salvo el precepto de descalzarse que había que cumplir inexorablemente. Pues eso es una vergüenza. A mí me indignó tanto una vez en Francia. Y entonces yo entré en Italia. Y era una cosa indignante, que me tengo que descalzar, pero si yo quiero ver la mezquita por eso, porque me iba yo por curiosidad, para ver aquello, ¿no? Cuando entrabas en el Vaticano tranquilamente. Sí, claro. Cuando estuve un año trabajando en Melilla y tuve la intención de visitar 2 mezquitas de barrio, una zona de la Cañada de la Muerte y le llamaba así el barrio y tal, y fui con gente que era musulmana, y si hay que descalzarse no me dejaban entrar y tampoco me dejaban fotografiar, o sea, sacar imágenes de lo que había dentro. Bueno, fotografía puede tener una justificación racional, como tampoco te dejan fotografiar la escuela de Altamira, ¿no? Porque dice que pueden afectar a las imágenes, bueno, claro, pero descalzarte ya es demasiado. Eso mismo me ocurrió a mí en la India cuando visitamos el mausoleo de Gandhi, que nos hacían también descalzarnos. Claro, sí, no, también, sí. Que por cierto, cosas del tercer mundo, como consecuencia del descalzamiento, pues uno de los que iba conmigo le robaron los zapatos, que eran muy buenos, eran muy lujosos.
Bueno, y entonces vamos a seguir ya para seguir haciendo distinciones. Entonces la otra contraposición de religión pública y privada no es por relación al individuo, a la élite, sino por relación a la sociedad política, claro. La religión pública es la que está incorporada pues a una sociedad política. En el caso de la conversión de Constantino el Grande, pues claro, la religión católica se hace pública juntamente con otras, aunque luego con todo eso se prohíbe, además, y entonces queda la religión católica como la única. Y entonces, y este es el caballo de batalla, yo creo, ¿no? Entonces la religión es pública porque hay la exigencia interna del dogma, pues está revalidada por la ciudad de Dios, la ciudad terrena de San Agustín. Es decir, el Estado tiene que recuperar y que revalidar la exigencia interna dogmática, porque el Estado está al servicio de la Iglesia, claro, eso de San Agustín. Y en el momento en que el Estado, la sociedad política, pues se aparte de la Iglesia, entonces el Estado se convierte en una banda de ladrones. Y esta tesis, pues, que es el agustinismo político, en el fondo, que es, entre paréntesis, que es el agustinismo político es una tesis famosa de Arquilier, un historiador y teólogo de hace 50 años, ¿no? Que siguió muy bien la tradición del agustinismo político, que prosperó sobre todo en Cataluña con San Raimundo de Peñafort y con Jaime el Conquistador. O sea que es muy distinto de los reyes castellanos. Es decir, comparas esto y el Cid, por ejemplo, cuando el Cid se opone al Papa, ¿verdad? Y Alfonso VI, porque quieren enfeudarlo, quieren enfeudar a Castilla desde el Vaticano, entonces se opone realmente en el Cid, en el problema del Cid. Yo lo cito en España frente a Europa. Poema del mío Cid. También me hizo mucha gracia aquello de que el Cid está precisamente en contra del Papa, y cosa que luego lo ocultan totalmente, pero que eso es propio del catolicismo, sobre todo tomista, la línea tomista. Es decir, donde el Estado es una sociedad perfecta, decían ellos, que no está subordinada porque el pecado original, claro, en la tesis radical, que luego prospera en San Agustín, pero que es anterior, el pecado original habría destruido la naturaleza humana. Esa es la tesis radical, ¿no? Que aparece en San Agustín. Entonces, en el pecado original la razón humana desaparece y algunos teólogos llegan a decir que el hombre se convierte en una bestia, en un animal. La pérdida de la razón, animal racional, en una bestia. Y que por consiguiente, pues, el hombre pecador es un animal. Y hace falta por eso la salvación. Y en cambio la tesis que prevaleció en la Iglesia, claro, que más bien, en lugar de condenar completamente a Roma, claro, esto es una tesis anterior a la conversión de Constantino. De Constantino, claro. De Teodosio, sobre todo. Es una tesis que cuando el cristianismo está en la posesión, diríamos, cuando están las persecuciones, cuando el cristianismo está en el poder, naturalmente no puede mantener este asunto. La propia famosa enemiga contra el ejército, es decir, la principal razón de las persecuciones de los cristianos eran, dicho en términos actuales, que eran objetores de conciencia. Es decir, que ellos no creían al ejército. Claro. Y entonces eso se ve muy bien leyendo el Marco Aurelio de Renan. Ahí se ve claramente, ¿no? Los pone muy bien Renan. Es decir, está Marco Aurelio, pues que está ahí la legión tébana o heredera de legión tébana, que están a punto de degollarles a todos. Y entonces que estos, en lugar de resistirse, pues que nos degollen, que nos degollen, que no queremos saber nada. Y entonces dice Marco, anda, darles esta cuerda y que sea que no merece la pena ni siquiera estropear las espadas, etc. Es decir, que la idea de la completa pasividad, muy próxima pues a un martirio pasivo. Esto claro, esto lo hacen en plan activo los moros que se inmolan ahora, ¿no? Vamos, morirse o quemarse a lo bonzo, más bien, allí pues dejar que te maten como un cordero, ¿no? Sí, claro. Pero los musulmanes es para ir al paraíso, ¿eh? Bueno, sí, bueno, todos, también los mártires iban para ir al paraíso, todos iban al paraíso, eso, todos. No, lo que quiero decir es que cuando cambian las tornas, pues la objeción de conciencia, es decir, no quería el ejército, cuál era el desastre para el imperio, pues inmediatamente me parece que es un concilio de Arles, me parece, en el siglo IV, cuando
se introduce la figura del Miles Christi, el soldado de Cristo, y entonces ya hay obligación de ir al ejército de los cristianos. Los cristianos están obligados a ir al ejército porque son soldados de Cristo, es decir, porque van realmente a defender a los cristianos frente a los paganos, etc. Y luego pues ya sabemos las cruzadas y las reconquistas, las cosas que ha habido en los tornos, pero siempre en la línea del tomismo se mantiene la idea de que el Estado es independiente de la Iglesia. Esa es la idea central. Eso lo analiza muy bien Benjamín Riballa en la tesis doctoral que estoy leyendo ahora, que tiene muy bien. Sobre la filosofía del derecho en el primer franquismo, donde aparecen contrapuestas las posiciones tomistas con los agustinistas. Sí, bueno, es una tesis muy conocida porque es el tomismo el que mantuvo siempre esta actitud, y luego, y sobre todo la escolástica española, claro. De ahí viene pues las tesis tan avanzadas de Suárez y Mariano. Ahí cita mucho a Suárez. El tiranicidio, esto para los protestantes era un absurdo. Es decir, los libros de Suárez fueron quemados en Inglaterra, ¿no? Claro, porque justificar el tiranicidio... Porque era Jacobo de Inglaterra. Era muy grave, claro. Y entonces ahí había una contradicción total por eso los libros, y también en Francia. Es decir, que entonces la idea de la religión pública, yo creo que no hay ningún problema en toda la época medieval y moderna, porque es el cristianismo que está al mismo tiempo asistido por el Estado, cuando lo está, ¿no? Y entonces la cosa empieza a cambiar con las discusiones sobre la tolerancia. La tolerancia, ¿no? Que esto empieza a finales del siglo XVII. Que Voltaire tiene un tratado sobre la tolerancia muy interesante. Yo citaba mucho en una cosa sobre la tolerancia que he escrito, no sé dónde, hace años ya. Cuando Leibniz, por ejemplo, la tolerancia, no sobre la tolerancia hay una cantidad la idea de tolerancia moderna, porque la idea de tolerancia como virtud es muy distinta. Me parece que yo reuní sistematicé muchas opiniones, me parece que fue en el Basilisco. Sí, pero después, eso fue en el Basilisco un artículo, pero después fue, me parece, en el panfleto contra la democracia. Me parece que allí está sistematizado más o menos. Y luego, en una conferencia que di yo en Cádiz hace también 6 o 7 años, que va por ahí también. La idea más o menos es esto, que la idea de tolerancia moderna, vamos a llamarlo así, tiene muy poco que ver con la tolerancia como virtud medieval. Por ejemplo, en Santo Tomás o en todos, donde la tolerancia, pues, más bien viene a ser un vicio. Y la tolerancia es un vicio que se puede transigir con él por la razón del mal menor. Es decir, por ejemplo, un caso de moral típico, cuando un fraile o un militar, si el fraile escucha de otro fraile, pues que está murmurando contra el Padre Superior, o que tiene dudas de fe, y empieza a decirle a su compañero pues que no cree en la Eucaristía o lo que sea, entonces y lo mismo pasa si un militar, que también la situación también se puede entender entre los canonistas, si un militar empieza a decir a otro compañero pues que no cree en el general, que no declara la batalla, en fin, empieza a hacer pues labor de zapa, ¿no? Entonces, la obligación en principio es que el fraile denuncie a su cofrade, al superior, que lo denuncie inmediatamente para que el otro proceda, y el militar que lo denuncie a su superior. Y si no lo hace, primero viene como se llama, la corrección fraterna, así la famosa corrección fraterna, la teoría de la corrección fraterna. Primero tiene que haber corrección fraterna, es decir, hombre, mira bien, ¿verdad? Una posibilidad de para ver si lo corrige. Pero y entonces la tolerancia es un tránsito en la corrección fraterna. Tienes que tolerarle, ¿verdad?, la corrección fraterna. Pero si ve que aquella corrección no se ve nada, entonces tiene que denunciarle, lo cual significa ir a la horca, a la penalidad correspondiente. Ir a la horca a ser ahorcado, fusilado o quemado vivo, ¿verdad?
Sí. Es decir, que entonces la corrección fraterna lleva inmediatamente a esta denunciarle. Y, por lo tanto, a la intolerancia más completa. Y entonces, entonces la tolerancia pues es un concepto muy curioso cuando empieza a hablar del cristianismo y la tolerancia. Claro, ¿cuándo empieza la tolerancia? La tolerancia empieza, y seguramente de un modo histórico, pues cuando se contraponen dos intolerancias. En la época de los hugonotes, es decir, cuando la tolerancia de los hugonotes, la intolerancia de los hugonotes se contrapone a la intolerancia de los la noche de San Bartolomé, Bartolomé, viene la guerra de religión y entonces ¿qué pasa allí? Pues aquí donde matamos todos vamos a tolerar. Vamos a tolerarnos. Y entonces yo tolero, por eso decía Goethe que tolerar es ofender. Claro, tolerar es ofender. Claro, el que tolerancia viene de tolere, quitar, ¿no? Sí. La tolerancia es que tú quitas la posibilidad de reprimir cuando puedo reprimir. Claro. Es decir, yo no puedo decir que tolero que salga el sol, porque ¿cómo es que yo tolero? El sol va a salir, aunque yo no tengo ninguna fuerza para reprimir que salga el sol. En ese proceso, sí. Y entonces, pues, pero yo puedo, el que tiene poder sobre todo puede tolerar aquello porque levanta la posibilidad de frenarlo, ¿no? Y entonces, por eso decía Goethe, la tolerancia tolerar es ofender. El que tolera algo es porque se supone que es superior a ti y que te puede en cualquier momento frenar. Y entonces la tolerancia como virtud pues no se ve por ninguna parte. Esa es la tesis de Palmiro Togliatti sobre la tolerancia, que lo tiene publicado en Italia. Sí. Esto, pero entonces quiere decir que hablar de la tolerancia como una virtud democrática es ridículo. Vamos, no tiene ni pies ni cabeza. Porque no, que eso tiene Togliatti. Sí. Tolerancia quiere decir, hombre, pues aguantar las tonterías que te dice el vecino, pues para no llegar a mayores. En lugar de... Yo recuerdo una vez un viaje en autobús que tuve que hacer desde Oviedo hasta Sevilla y me tocó hasta llegar a Baños de Montemayor a un individuo que me estuvo contando sus teorías sobre Cristóbal Colón, pues una cosa verdaderamente de locura, ¿verdad? Y yo le aguanté al principio por curiosidad, porque bueno, a ver lo que dice, hombre. Luego decía tal cantidad de majaderías que yo estaba mirando cuando llegamos a Baños de Montemayor, claro, para no llevar la bronca, pues te aguantaste para ver, para no, porque tampoco era un pobre hombre que tampoco le ibas a... Además era inútil lo que le dijeras, para sexualizar aquello, no había nada que hacer, pues aguantaste, era tolerancia, pero ahí la tolerancia era desprecio completamente, era desprecio. Como cuando aguantas, yo muchas veces, lo he puesto como ejemplo además, yo hace 50, 60 años, no sé, 60 años igual, años 51 en Salamanca, 51, casi 60 años. Yo iba al manicomio muchas veces con un psiquiatra a ver a los enfermos. Y había una señora que tenía una fabulación paranoica, según la cual ella era una princesa polaca que estaba secuestrada por su familia y estaba allí recluida en aquel castillo. Y entonces a mí el psiquiatra me organizó un tiro para que pudiera hablar con ella. Yo era el conde Bronirawski, el conde polaco, que tenía que darle no sé qué recado de su familia que vivía no sé dónde. Y entonces yo llegaba allí, la señora aquella con la sábana se ponía enseguida como si fuera una túnica, yo le besaba la mano y empezábamos a hablar. Claro, yo la toleraba porque se trataba de ver cómo funcionaba. Por cortesía social, diría. Sí, por cortesía y en este caso por la posibilidad de poder seguir la conversación. Y yo quería enterarme a ver cómo razonaba, le hacía preguntas y una cosa, salía tan loco como ella después de estar allí. Pero luego resulta que aquello era tolerancia. Que yo toleraba aquella que se toleraba, era un desprecio completo, estaba una loca de atrás, no era tolerancia, era el desprecio más absoluto como persona, porque si yo hubiera tratado como persona, le hubiera dicho, mire usted que usted no es de Polonia, que usted es de Vitigudino, y entonces dejen usted de historia, ¿no? Y entonces eso sería intolerancia. Pero hubiese sido una ruptura del diálogo. Una ruptura y descortesía. Bueno, pues entonces la tolerancia yo creo que aparece ahí, aparece con las luchas de la religión, se frenan unas a otras y entonces vienen unas limitaciones mutuas, y viene la famosa ley de tolerancia de Inglaterra, en Francia, la tolerancia de las religiones, lo de Tolan, la tolerancia, Voltaire, la tolerancia es el tema del siglo XVIII de la Ilustración. Y entonces
y también torcido, concretamente Voltaire, torcido por esta idea de tolerancia como liberalidad, como aguantar todo, que da lo mismo, es que te da exactamente lo mismo, tú tolera todo, Togliatti le critica a Voltaire por eso. Es eso, es la posición ilustrada, tú toleras todo lo que más da, ¿verdad? El caso es mientras pues no te quiten el terreno y demás, pero tú no te puedes, no tienes derecho realmente no tienes derecho a... Todo es relativo. Todo es relativo. A ser tolerante. Ya me lo hemos comentado, una vez que yo me encontré en televisión con un individuo que se había acostado con un extraterrestre. Entonces le digo, bueno, usted me lo dice a mí así, cara a cara. Sí, digo, pues usted me está mintiendo o usted está loca, y entonces la impresión es que eres intolerante. Pero así literalmente, es que usted es un intolerante. ¿Te das cuenta? Porque tú tienes que aguantar algo y pues a lo mejor mire que es comprensivo. Eso me dijo a mí en una emisión de Radio Vetusta, que tuvimos una controversia, el hijo de Rodrigo Rossi, que luego se mató en un accidente en Kenia, y yo tuvimos una controversia de una universidad de Santo Domingo, en donde está de profesor Alberto Hidalgo. La Universidad Miguel se llama. Miguel Grossi me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, el caso es que los interlocutores nuestros, de Grossi y mío, era un cura parapsicólogo y la bruja mayor de Asturias. Y entonces les dimos tal repaso que nos calificaron de intolerantes. Luego fui todavía más intolerante con el marido de la bruja mayor, que era comunista, y le dije, pero ¿cómo tú siendo comunista toleras que tu mujer sea la bruja mayor de Asturias? Y tal? Bueno, son cosas que en los matrimonios hay que a veces tolerar porque en contra de nuestra voluntad. Eso me recuerda a una de Campoamor, el poeta asturiano, bueno, que no volvió por Asturias toda su vida, porque era de Navia, pero como aquí no le admitieron, no volvió por las experiencias, estuvo siempre en Madrid. Pues Campoamor, que también era catedrático de metafísica además, Campoamor, pues también era deísta, bueno, no era cristiano, era deísta, pues ya al final de su vida se le veía por Madrid llevando una sillita a su mujer para llevarla a misa. Y allí en una iglesia que era frente al retiro, allí iba a Campoamor con su mujer, le ponía la sillita y aguantaba la media de misa. Y le decía, don Ramón, ¿pero cómo va usted a misa? ¿Pero cómo es posible que usted esté dentro de la misa? Y le mira, yo voy a misa porque prefiero pasarme aquí media hora que no aguantar las 3 horas de bronca en casa de mi mujer. O sea, que era una tolerancia también. Una tolerancia también por eso. Eso se da mucho respeto. Y luego la tolerancia, claro, empieza la tolerancia, ya en el Estado viene el laicismo, la secularización del Estado. El Estado es laico, esa es la cuestión. Entonces, ¿el Estado es laico qué quiere decir? Pues en principio hay muchas distinciones ahí, ¿no? Hay muchísimas distinciones, que sea confesional, que sea laico, que sea tolerancia seglar, legal, etc. Pero claro, la discusión se centra primero en segregar de la Constitución la confesionalidad. El Estado es laico. Ahora, lo de laico es un concepto muy ambiguo, porque claro, laico es un concepto religioso, laico es seglar, el cielo. Entonces los laicos eran los sirvientes de la iglesia, los legos, laico es lo mismo que el lego, es decir, el fraile lego, el cocinero, el lego era un laico, pero estaba dentro de la organización eclesiástica, pero era un lego, incluso iba vestido de traje talar, pero era lego, era laico. Entonces, lo laico empieza a extenderse a los que no son ya legos, pero que son del pueblo de la iglesia, y entonces ya laico se extiende a todo el que no es eclesiástico, sin perjuicio de que luego sea religioso o lo que fuera, por su cuenta, ¿no? O que sea teísta o lo que fuera. Y entonces el concepto de laico es un concepto totalmente ambiguo, porque el laico es sobre todo neutral, empieza a ser neutral. Yo no es que sea antirreligioso, soy agnóstico, por ejemplo. Un laico es un agnóstico porque tiene que ser tolerante. Y un laico tiene que ser tolerante y admitir la posibilidad de que haya teístas y de que haya ateos, pues tiene que ser neutral. Y entonces el laicismo del Estado es una posición neutral.
se contrasta contra la confesional, que es escéptica, en el fondo es agnóstica. El Estado laico es el agnosticismo. Por lo tanto, yo admito todo. Yo aquí, musulmanes, judíos y vudús, yo admito todos. Todos iguales, ¿verdad? Todos somos iguales. Claro, se contrasta contra el modelo de la Unión Soviética. El Estado es ateo, no es neutral, va contra la religión, con más y sus menos. Hay un instituto de ateísmo, luego pues, ¿acaso es una liga de ateísmo? ¿Acaso es contraproducente esto porque produce una reacción contraria? Eso es un modelo clásico de la... Ya no es laico, el Estado soviético no era laico, era antirreligioso, la propaganda antirreligiosa era esencial. Y en las escuelas había que enseñar no cualquier religión, sino todo lo que iba contra las religiones. Y el intento de introducir, en lugar de religión, en las escuelas, la historia de las religiones comparadas va por ahí. Se supone que al introducir la historia de las religiones comparadas, pues el alumno pues verá que se contrapesan unas con otras y el agnosticismo, el relativismo, la religión, pues cualquiera. Aquella anécdota que me parece que la contamos el otro día, que es real, que me la contó un profesor de Bilbao, de los años 30, cuando la ley aquella Villalobos, y en donde había un señor que también de neutralidad. Entonces llegaba a clase, y esto parece que es histórico, esto por los años 30 y tantos. Llegaba a clase a explicar religión, y para entender cómo estaba el público decía, a ver, que levanten la mano los que sean católicos. Y levantaban 2 o 3, que eran todos católicos, ¿no? Levantaban 2 o 3. Ahora los protestantes levantaban allí la mano, budistas, otros tantos, musulmanes, ¿no? Y entonces era una juerga allí en clase, levantaban las manos, y entonces él decía, bueno, pues para los y ateos, tal, para los musulmanes que lean el Corán, ¿verdad? Que vale no sé, una peseta en ediciones Verbo. Para los ateos que lean el Chantepídera Sosé, un manual de religiones, que vale 2 pesetas. Para los otros el ascete, que vale 20 céntimos, y todos decían todo de malas religiones, oscuramos, decían. Oscuramos, nada, Ahora sí, como estaba ya el patio, ¿verdad? En aquellos años, pues estudiantes de bachillerato que podrían tener 14 o 15 años, ¿no? Estaba que se sabían ya la lección de arriba abajo. Ahora sobre el tema de precisamente de distinguir entre Estado laico y el comportamiento real del Estado, se suele decir que el actual Estado laico en España adolece de una ofensiva de laicidad, con lo cual se sale, diríamos, de su neutralidad. Una ofensiva de laicidad, bueno, sí, claro, sí. Una defensa de la neutralidad. Sí, claro. Pero claro, si es neutral, pues no se saldría, no tiene por qué salirse. Eso sostiene. Porque luego está la tolerancia. Claro, sí. Luego tienen que tolerarlo del modo más exquisito. Sí. Te toleran allí, te toleran todo, ¿verdad? La tolerancia es total. Si te toleran a un musulmán porque te ponen una mezquita, a un católico, te toleran todo. Y te siguen las cuotas de reparto de intervenciones en televisión, en la prensa, ¿no? Está todo, y si no vas al juzgado, ¿no? Eso está completamente, la neutralidad es impecable en principio. Sí. Pero precisamente desde mi punto de vista, a mí lo que más, pero que luego es incoherente, porque por ahí más razón te podían poner también, claro que no hay gente, pero también te podían, en nombre de la neutralidad, pues propiciar religiones orientales, que es lo que les lleva a maltraer o incluso indígenas americanas con sacrificios humanos. El vudú, claro, la Pachamama, todas esas cosas, claro, también tenían que traer por aquí. Claro. Pero, por ejemplo, la realidad es que esa neutralidad después tampoco es tanta, ¿no? Porque me voy a poner un caso concreto. Colegios de primaria, donde, por ejemplo, se persigue el crucifijo, se quita de las aulas, incluso se persiguen actividades como es en la época de Navidad, colocar el Belén, etc. A la vez que, como hay niños musulmanes en la escuela, y se trata de una cuestión, entre comillas, cultural, pues les preparan los menús ad hoc por motivos religiosos. Es decir, que se presenta, por ejemplo, la cuestión cristiana como religiosa,
mientras que la cuestión musulmana como cultural. Y entonces a Por través ahí del cuela, comedor por ahí entra cuela, Mahoma, sí. pero Eso sale está muy bien visto. por la puerta del aula Eso el está muy bien cristianismo, visto. ¿no? O sea que- Por la ventana sale Mahoma y entra por la ventana del comedor. Son casos reales, ¿no? Sí, está bien, sí. Está bien, sí. Eso está muy bien. Bueno, pues nada, pues yo creo que si hiciéramos un esfuerzo y el día próximo cada uno trajera un tema que podía ser, Sí. porque ese tema da mucho de sí, como vimos, ¿no? Sí, sí. Ese tema casi es obligado. El tema es amplísimo. Lo Lo que pasa es que de público y privado salen muchas derivaciones. Sale mucho, Con el tema de educación, Sí, por eso, ¿no? ¿qué Realmente, contenidos en un Claro. estado... Bueno, Ahí está, claro, ¿qué contenidos quiere ser? ¿Qué contenidos educativos? el Estado, hombre, el Estado tendría que inhibirse. El tema de las ceremonias públicas, Claro, el calendario... sí, no, tal, eso se traga todo contiene- prácticamente, sí, algo. Ahora ha habido algunos escándalos aquí porque en determinadas escuelas no se ha admitido que por Navidades Ah, sí, no, lo que decía Rufino. sí, se plantease ceremonias de origen cristiano, ¿no? Muy bien. Pues yo me Bueno, tengo que ir. Yo, si quieren, cuento un poco por encima lo que fue Sí, cuéntalo, sí. los nódulos. Sí, no. Bueno, vamos a ver, el tema de los Pues lo que encuentros de sí, nódulo. me tiene que dejar- El nódulo Sí, los materialista. libros los tengo aquí. No, que el libro de Ferrín que me tiene que dejar. Sí, es que vamos a ver, Ferrín tiene este libro que ya lo enseñé antes, que es Historia General de Al-Ándalus. Pero en el año 2000, en el año 2002 él publicó un libro que se titula La palabra descendida, donde dice prácticamente de forma literal pues que el Islam es la verdad revelada de Dios. Entonces es creyente, es teísta. Claro, esto es un dato muy importante pues a la hora de encarar al personaje. La palabra descendida, un acercamiento al Corán. Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, año 2002. Entonces este Ferrín pues es... Sí, en un Sí. colectivo sobre las infantes que yo leí. Sí, algo parecido. Él tiene una fundación que se llama... ¿Cómo es? No, yo me refiero a un artículo de este individuo en un colectivo sobre las infantes. Tiene un artículo donde... Sí, algo tiene. Lo que pasa es que luego reniega de toda la memoria histórica de Al-Ándalus. Ya. Y él pues dice que no... Vamos, lo de siempre, que el Islam no tiene nada que ver con la inmolación ni con... Bueno, sí, todo porque eso además que él es tolerante. extremeño, ¿no? No, él es de Ciudad Real. O de Ciudad Real. Aunque dice que es de una familia de profundas raíces melillenses, lo cual tampoco sé muy bien qué quiere decir. Vamos, él tiene una fundación que no sé si se llama Gordeón, sí, lo del nudo Gordeón. Entonces ellos son más o menos pues una especie de deístas, ¿no? Están con lo de la fábula de los tres anillos de Lessing. O sea que Cita la fábula también. no, pero él la ejercita, o sea, Ya. para él digamos que da igual lo del cristianismo, o sea, la Biblia que el Corán, o sea, son revelaciones. Sí. Que en el fondo es lo que dicen los musulmanes. Bueno, el Blas Infante, el himno de Andalucía, Lo de la piedra, pues, también. el himno de Andalucía está tomado de una canción de segadores andaluces, religiosa, donde habla de Dios, que la cantaban como cristianos, pero Blas Infante decía, este es Alá, y era lo mismo, transformaba una cosa a otra. Y bueno, para decir rápidamente pues, lo que defiende este hombre es que en el año 711 no hay una invasión islámica de la península ibérica, sino que son pues una serie, o sea, no hay la gran cabalgada de los árabes de un siglo. Sí, viene a ser lo de Olago, lo que pasa que disfrazado. Porque el Olago escribió, Ignacio Olago, que era un miembro de las Jons, en la época esta de Ledesma y compañía, pues él escribió un libro titulado La decadencia española, de 4 volúmenes, donde él dice que las causas de la decadencia española las hay que buscar en que, bueno, él sigue a Spengler, o sea, lo de la cultura fáustica, la cultura mágica. Bueno, la cultura apolínea, mágica y fáustica. Entonces lo que él dice es que en España, digamos, en el siglo VIII, pues llega una cultura apolínea camuflada en un formato mágico, que es el de las culturas semíticas, árabes, etc. Entonces lo que se produce en España pues no es algo ajeno ni una invasión, sino que es un flujo de ideas que ya estaban funcionando en común, que eran ideas propiamente unitarias del cristianismo. El arrianismo, claro. Arrianismo dice que es, lo que pasa que luego es nestorianismo, es decir, que no se aclara, él cita mucho a Sin Palacios también. Claro. Y Y lo que dice que en España hay una especie de pseudomorfosis, o sea que es una cultura
grecolatina bajo la forma de un... Perdón, que si lo coges otro cuento de Spengler también. Exactamente, sí. Y claro, lo que dice pues que del Islam pues nos viene a nosotros pues todo lo que es la mística, el arte. Dice que Velázquez, como es sevillano, pues de ahí vienen las ínfulas islámicas. Sí, claro, entonces lo que dice este hombre Ferrín, que cita a Olagüe, aunque cita un libro suyo, que es un fragmento de la decadencia española, que es la Revolución Islámica de Occidente. Entonces la tesis fundamental es que no llegaron aquí los islámicos porque no había Islam en el 711, y lo que se produjo fue una guerra civil entre partidarios de Rodrigo, que eran trinitarios, y partidarios de Witiza, que eran arrianos, unitarios. O sea, él parte de la idea de que la conversión de Recaredo en el siglo VI pues no fue tan potente como se dice. Entonces lo que hay aquí es una lucha, ¿no? Y hay unas ideas fuerza por aquí flotando, que son más o menos comunes, y entonces lo que se produce es una guerra civil, y después ya en el siglo IX, cuando el Islam está formado, se forma el Emirato de Córdoba y luego el Califato de Córdoba, en el siglo X. Además se forma pues, de una manera muy geoestratégica, porque se conquista Melilla, entonces no puede invadir nadie por ahí. Que supongo que vendrá, lo de las ondas raíces melillenses vendrá por ahí, digo yo. Porque si no, no me imagino que a cuento de que viene. Y entonces lo que él dice es que en Al-Ándalus se produce un renacimiento europeo previo a lo que es el renacimiento clásico de los siglos XV y XVI. Y además lo más curioso es que dice que los reinos de taifas no son el fin de ese renacimiento, sino que son su expresión más genuina. Que dice que los taifas... Dice que las taifas son las ciudades-estado de Italia. Entonces habla de Abenpace, de Averroes. Claro, y dice que todo eso se cuela en la cultura europea. Entonces el Islam, digamos, que es un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. De hecho, llega a decir que o sea, a lo que serían invasiones en el sentido clásico les llama movimientos migratorios, parecidos a los que sufrimos hoy día, dice. Claro, entonces él dice que no hay reconquista, aunque luego venía a decir que sí, me lo atribuía a mí en el debate, cuando él intervino en primer lugar. Entonces yo lo que dije, pues que no había reconquista tampoco, efectivamente. Yo les hablé de las tesis del origen de España como un imperio cristiano, ¿no? Que va ganándole el terreno al Islam. Hablé, por ejemplo... Claro, es que nosotros previamente estuvimos hablando, estaba Pedro y Atilana, Pedro Insúa y Atilana Guerrero, estaban ahí con nosotros, fuimos a recogerle a Atocha, él venía a nave y tenía que marcharse inmediatamente a Córdoba. O sea, a las 10 tenía que volver a montarse en el AVE y el día siguiente tenía que ir a Córdoba. Entonces ahí estuvimos hablando y él pues nos contó cosas, contó también que en Siria había leído en una estampita de José María Escrivá de Balaguer, escrito en árabe, creo, de Dios es grande, como diciendo que en el fondo era lo mismo, ¿no? Y él lo de los anillos. Él citaba también... citaba a un árabe, musulmán, no sé si era árabe o de dónde era, que había hecho su tesis sobre un teólogo de la liberación, como poniendo el caso de que da lo mismo, claro. El punto central, que a diferencia de arrianos, los de Witiza era el Estado precisamente. Sí, el Estado. Que los arrianos eran pues papistas, como pasaba en Valente, en Bizancio. Sí, hay una cosa política, porque si no es puro idealismo. Claro, porque... Suponer que son las ideas religiosas que mueven todo. Porque realmente era el emperador Valente que protegía a los arrianos y que permitió pues, una expansión enorme de los arrianos, era porque no que poner el cesaropapismo. El cesaropapismo ha llegado a los arrianos y los visigodos en España. Y los católicos al revés. Va llegado a una independencia de la Iglesia frente al Estado. Que la norma católica, que eso se ve muy bien en los concilios, todos los concilios de Toledo y demás, se ve muy bien la evolución de este punto. Y es que además él, como intentando quitarle importancia pues, al resurgir islamista, decía que en el fondo que los movimientos que habían tenido lugar en Oriente Medio, pues que eran laicos, ateos. Claro, yo le dije que efectivamente, pues Nasser y Saddam Hussein podían ser ateos, pero es que ellos ante el pueblo islámico eran los califas, eran los intérpretes de la verdad. Entonces cuando Saddam Hussein se envuelve en las páginas del Islam, lo hace pues porque no tiene otro remedio. Es que ateos habría que decir que eran laicos en ese sentido. Pero el problema es que el laico, claro, el problema es que el laico pues tiene otra traducción, porque yo también le dije que
En el Islam tiene otra traducción. Yo le dije que en el Islam, como no hay iglesia, y como el jefe de Estado es el intérprete, pues ahí cabe cualquier cosa. Y de hecho yo lo que le sostuve es que precisamente si el Islam pues va perdiendo fuerza y se va fragmentándose cada vez más, es porque no hay una iglesia, no hay una dogmática, y cada uno interpreta, se forman las taifas, se forman los estados actuales, etc. Y lo que yo le argumentaba sobre todo y le criticaba era ese afán notarial que tienen los historiadores, de que el cristianismo nace en Nicea en el 325. Claro, porque eso es segregar todo el proceso. Él decía que en el siglo VI hasta el IX pues hay un protoislam. Bueno, pero ¿y por qué llamarlo protoislam? ¿Por qué no es parte del Islam? Y el adopcionismo, que yo lo que ¿qué decía en la herejía de Juan Damasceno? De Damasceno, pues ahora no recuerdo lo que dice. Él lo cita. A Mahoma como un hereje, ¿no? Como si lo hace. Sí, porque al fin y al cabo pues son las mismas ideas, ¿no? Claro, lo mismo, claro. Pero claro, yo lo que le decía, por ejemplo, es que en el caso del adopcionismo, que es una herejía que hay en la iglesia visigoda en el siglo VIII, pues que eso es prácticamente el Islam ya. Claro, porque eso es decir que la naturaleza de Cristo es adoptada, entonces Cristo es un profeta. Eso es organismo, Entonces todas esas cosas que dice él de que no conocían a Mahoma, que Eulogio de Córdoba pues, se martirizó y no sabía contra quién se martirizaba, pues son cosas accesorias, porque en el fondo ya hay una estructura funcionando. Ahora lo que parece haber es una cierta rehabilitación de los hijos de Vitiza, que siempre se habían considerado junto al conde don Julián como traidores a la madre patria, porque en la batalla de Guadalete lucharon a favor de los invasores de Tariqui y Muza. Eso es reducir a términos de traición, pero hechos históricos que tienen otro escala, ¿no? Bueno, estaba en la historiografía del franquismo. Demasiado esto, pues simplemente contar que defendía lo del tema del Imperio Cristiano, que ya está en Alfonso II. La Cruz de los Ángeles, pues, como hemos visto últimamente, tiene el sello del emperador Augusto, lo cual pues, indica un intento de continuar el Imperio Romano. ¿Y qué decía el texto? Claro, bueno, yo también conté en la línea de lo que usted decía de Raimundo de Peñafort, que Aragón es otra cosa, ¿no? que está sometido a la Iglesia romana, etc. Y él lo que decía, pues que era un implante de memoria colectiva. Él decía que se inventa el pasado y ponía el ejemplo de Carlomagno, que se hace coronar emperador por el Papa el 25 de diciembre de 800. Y lo dije que sí, efectivamente, eso es mentira, todo es mentira en su origen, pero la diferencia es que lo de Carlomagno pues, no prosperó y lo de Alfonso II sí prosperó. Y ahí estaba porque luego...